Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Izquierda que Viene. Vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista a Verónica Pérez y Fernando Rosenblatt, que iniciamos en el episodio anterior. Les recordamos que ellos dos son autores, junto a Rafael Piñeiro, del libro Cómo sobrevive la militancia partidaria, el Frente Amplio de Uruguay, el cual ilustra cómo es que el Frente se posiciona, según los estudiosos de la ciencia política, como un caso desviado, debido a que es el único partido político de masas institucionalizado y de izquierda que se mantiene con la militancia orgánica activa y en constante reproducción, a diferencia de la suerte de los restantes movimientos políticos de Latinoamérica. En esta segunda parte vamos a intentar jugar con las figuras de coalición y movimiento que tanto nos caracterizan, a la vez que ahondaremos sobre si es real que hace falta una modernización de nuestra estructura y si los comités de base son cosa del pasado. Esperamos que disfruten de la segunda parte de esta entrevista. Bueno, en esto que estamos hablando de los desafíos que tiene tanto la coalición como el movimiento, nosotros nos preguntamos qué efectos tendría que el FA fuera solo coalición o solo movimiento. Bueno, el Frente Amplio, yo creo que parte de la clave de su éxito en la reproducción de militancia, que es lo que nosotros nos centramos en el libro, pero que eso redunda también en su capacidad de reproducción partidaria y yo diría también en su éxito electoral y en su éxito en su capacidad de enraizamiento en la sociedad, tiene que ver con el componente de movimiento. Entonces, allí donde radica la capacidad de reproducción con vitalidad del partido, ¿sí? Si se convierte exclusivamente en una coalición, se va a transformar en un partido profesional electoral, como la mayoría de los partidos en el mundo, y como les ha acontecido a todos los partidos de izquierda de masas que lo eran hasta hace 15, 20 años, PT, Partido Socialista de Chile y demás. Yo creo que basta con ver la trayectoria de esos partidos, ¿sí? Y cómo están hoy en día esos partidos, aún habiendo sido muy exitosos en el gobierno. Sin duda, el Partido Socialista de Chile es uno de los grandes responsables, digamos, de la transformación y del desarrollo económico en Chile, con todos los problemas, con toda la desigualdad, con todo el neoliberalismo. Este país tenía un 40% de pobreza a la salida de la dictadura y se transforma en un país con un alto índice de desarrollo, producto después de 20 años de la concertación. Entonces, aún con todo ese éxito relativo, qué sé yo, en función de la historia de este país y demás, el Partido Socialista de Chile tiene una base de datos, o sea, su capacidad de llegar a gente antes del proceso de refichaje del año 2017, obligatorio para todos los partidos por la nueva ley de partidos, tiene una base de datos de 1.500 personas, en un país de 18 millones de personas. ¿Y por qué? Bueno, porque no los necesito más, porque la tecnología y qué sé yo, y estoy en el gobierno y tengo proyección nacional a través de la televisión, no necesito a la militancia, bla, 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 listo, corto con esa militancia. Ese corte con la militancia, en el caso de Chile, ocurrió inmediatamente a la salida de la dictadura. Estaba el temor de la vuelta a la dictadura y dijeron, cortemos, ¿sí? Privilegiemos la estabilidad democrática por sobre la movilización democrática. Y cortaron con sus bases, digamos, ¿no? Para hacer un resumen muy abrupto de lo que fue ese proceso, digamos. La consecuencia de mediano y largo plazo es esta que les digo, o sea, pasan los años y se pierde contacto con la militancia, se pierde contacto con los referentes a nivel local, más allá del que tiene cada uno de los líderes, producto de su propio emprendimiento, digamos, diputación o de su senado, desde el cual construye su liderazgo y controla su territorio y tiene a su gente. Pero ¿cuál es el problema de esa dinámica? El problema de esa dinámica es que te deja cero capacidad de resiliencia cuando llegan momentos complicados, ¿sí? Para reinventarte, para salir a dar la pelea, ¿sí? Te genera poca capacidad de reconvertir liderazgo y de transformar liderazgo, pero lo que es más grave aún en términos de representación democrática, te da muy poca capacidad de incorporar intereses y demandas que emanan de la sociedad y de, por lo tanto, de ir reformando o reinterpretando los problemas de la sociedad a partir de tu propia gente. Si vos lo único que tenés es un contacto, vamos a exagerar, un contacto exclusivamente sujeto al voto una vez cada 5 años, ¿sí? O a través de esos incentivos asociados al voto, bueno, digamos, hay todo el debate ideológico, el debate programático, y una cosa muy importante, que es el contrapeso de los líderes, desaparece. Desaparece. Eso es lo que no puede desaparecer en el Frente Amplio. Esos dos elementos no pueden desaparecer en el Frente.
uno, la capacidad de contrapesar a los líderes para decirles por acá no, por acá sí, para apoyar, también cuando hay que apoyar, pero para contrabalancear el poder, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, la capacidad que da la movilización permanente de estar permanentemente incorporando y reinterpretando y discutiendo lo que sucede en la sociedad. Eso solo es posible con una estructura dinámica, o al menos con una estructura que permite ese dinamismo. Cuán dinámico o no dinámica sea es otra historia. Volvemos al punto central del argumento de nuestro libro. Es dos cosas: estructura abierta con reglas de juego que estimulan la participación a través de la eficacia, ¿sí? Distinto es cuánta gente, quiero volver a subrayar esa diferencia, ¿no? Pero que esté la oportunidad permanente para que eso suceda. Eso es fundamental, ¿sí? Si el Frente Amplio pasa a ser solo movimiento, digamos, ¿sí? Ahí perdés la vocación de disputar el poder desde las propias instituciones, ¿sí? Y creo que el proceso de los 15 años de los gobiernos del Frente Amplio muestran que es posible generar transformaciones por la vía institucional, por la vía democrática, ¿sí? Que generan a su vez transformaciones más permanentes. Digamos, un movimiento social, exclusivamente movimiento social, tiene como uno de sus grandes desafíos la permanencia. Los movimientos sociales funcionan por más que duren bastante tiempo, en el tiempo, valga la redundancia, tienen muchos más desafíos asociados a la permanencia porque no tienen ese incentivo y ese acompañamiento, ese marco institucional que te da la estabilidad. Y eso es fundamental. Eso es fundamental ¿para qué? Para la permanencia de ciertas luchas políticas y programáticas que vos querés dar, que algunas son de muy largo aliento, que exceden a lo que pueda suceder en un gobierno o en un ciclo, como fueron los 15 años de gobierno. A ver, este último punto que estaba haciendo Fernando es fundamental. No hay que contraponer coalición a movimiento. El Frente Amplio es ambas cosas, y ambas cosas cumplen funciones diferentes que, combinadas entre sí, generan un efecto virtuoso, ¿no? Esto quiere decir, a ver, como comentábamos más al comienzo, las organizaciones que son exitosas, dice la literatura sobre activismo político, son las que combinan organizadores y movilizadores. Las bases, los organizadores son importantes por este punto del que hablaba Fernando, porque dan capilaridad a la estructura, es decir, son las personas que están recorriendo el barrio, que hablan con el vecino, que saben los problemas de la escuela, que saben que hay un pozo en la esquina, ¿no? Que llevan información a la estructura y llevan información a los líderes, que son los que después toman esas demandas y las representan. Entonces, eso por un lado. ¿Hay otras formas de obtener capilaridad, de obtener información sobre las demandas ciudadanas? Sí, hay otras formas, qué sé yo, la escucha social, por ejemplo, hay. Pero en Frente Amplio tiene ya desarrollada y a muy bajo costo. O sea, si ustedes estuviesen pensando en tengo que construir esta estructura, bueno, sería muy costoso, ¿no? Pero en este caso no hay nada que construir porque ya está todo construido. En todo caso, lo que hay que hacer es vitalizar algunas cosas. Pero entonces eso por un lado, la capilaridad que otorgan las bases. Y por otro lado, y relacionado a la función de representación que cumplen los partidos, las bases han sido un elemento fundamental para que en algunas decisiones de política pública que se tomaron durante los gobiernos de Frente Amplio no se corrieran al centro, ¿no? O no se corrieran a posiciones de centro-derecha, a posiciones más liberales. Por ejemplo, el TLC es un ejemplo de eso, ¿no? Donde en realidad las bases mediaron allí con los sectores y modificaron las posiciones que tenían los principales líderes del partido respecto a un acuerdo comercial de ese tipo. Esto no está libre de costos. O sea, nosotros no desconocemos que esto genera, por ejemplo, que ciertos procesos sean lentos, ¿sí? Y que para algunos, con mucho conocimiento técnico, les parezca inconcebible que como un grupo de militantes de base, más allá de que, digamos, hay mucha militancia de base con mucha formación técnica, ¿no? O sea, que no hay una contraposición allí, hay que ser muy claro. Pero está el mito ¿no? De que por un lado están los técnicos y por otro lado está la militancia. Entonces, está claro que para estos que están en el gobierno o que pueden estar en el gobierno con cierto conocimiento técnico, pueda resultar impensable que haya un grupo de gente que les diga por acá no, y que eso genere tensiones y que eso enlentezca procesos y demás, ¿sí? No desconocemos que esto genera tensiones, uno, y que genera que los procesos puedan ser más lentos, ¿eh? Pero acá hay que decirlo bien claramente, la democracia no es un régimen rápido. Democracia y velocidad no tienen nada que ver, ¿eh? Y hay procesos políticos y hay procesos que llevan mucho tiempo, de mucho debate y de mucha maduración. O sea,
Si hay algo que uno puede atribuir a la propia estructura del Frente Amplio, y eso no lo estudiamos nosotros en detalle, lo estudiaron otros colegas antes, ¿sí? Que son los procesos de transformación programática del Frente Amplio. El Frente Amplio vivió procesos de transformación programática a lo largo de su historia, ideológica, programática, ¿sí? Pero eso no fue el resultado, uno, de un proceso abrupto de un día para el otro, ni tampoco el resultado de la decisión de algunos iluminados, sean líderes políticos o técnicos, sino que es el resultado de un proceso de deliberación largo, interno, dentro de las estructuras del Frente Amplio, ¿sí? Con mayor o menor consenso, con mayor o menor rispidez y confrontaciones y demás, como es la lucha política, como es el debate político, pero no es el resultado de 3, 4 iluminados que dicen hoy vamos para este lado, ¿sí? Como sucedió en todos los partidos de América Latina, ¿sí? Sobre todo los de izquierda y los de base social, de clase popular, trabajadora, además, llamarles como quieras, ¿sí? En todos esos pasos. El resultado de eso, ¿cuál es en el mediano plazo? Descreimiento, alejamiento de los partidos, todos son iguales, me da lo mismo, ¿para qué voy a participar si no tiene sentido? Entonces hay que pensar cuáles son los costos de corto plazo y cuáles son los costos de largo plazo, y al mismo tiempo pensar que la democracia lejos está de ser un régimen perfecto y de soluciones óptimas. La democracia es simplemente un procedimiento. Lo que asegura una estructura como la del Frente Amplio es que ese proceso sea permanentemente democrático, en sus estructuras, en sus reglas, que sea permanentemente democrático. Y eso genera efectos muy fuertes en el mediano y largo plazo. Nosotros no podemos decir, porque la metodología no lo permite, nosotros no podemos predecir el Frente Amplio va a ser así por siempre, el Frente Amplio tiene asegurada su adhesión y su militancia por siempre. No, eso es imposible de saber, digamos. Lo que sí sabemos es que este tipo de estructura, con este tipo de reglas, con este tipo de incentivos, sí genera este tipo de ganas de participar una vez que estoy adentro, ganas de involucrarme y un sentido de eficacia de que lo que hago tiene sentido, ¿sí? Y eso genera 2 efectos de largo plazo. Uno, la adhesión, ¿sí? La adhesión, el querer colaborar con el partido, el tener la predisposición a militar y a ser voluntario por el partido. Eso es muy importante para la democracia, tener voluntarios. Y por otro lado, la resiliencia. El qué pasa cuando pierdo, el qué pasa cuando me va mal. Y digamos, lo que está pasando con el Frente Amplio hoy, más allá de la autocrítica interna, más allá de todos los procesos, no es un descalabro de la organización, no es un colapso. Vayamos a la analogía, o sea, la concertación en Chile se desplomó, no existe más la concertación. Y muchos de sus partidos están luchando por vivir siquiera, ¿sí? Entonces, vos tenés una estructura que te permite reinventarte con todos los dolores de cabeza que eso genera. Acá no hay nada, no es un camino de flores y de rosas, digamos, ¿no? Eso está claro. Nosotros no decimos que con esta estructura no se pierden elecciones, ¿no? De hecho, a la vista está. Con esta estructura se ganan elecciones y también se pierden elecciones, y con otras estructuras también se ganan elecciones y se pierden elecciones. ¿Qué hacen los partidos políticos? Hacen 2 cosas. Ganan elecciones, y una de las funciones más importantes de los partidos, si no tienen capacidad de existir y su existencia es efímera, es representar los intereses relevantes de la ciudadanía o de un grupo de la ciudadanía, ¿no? Entonces, esta estructura con estas 2 avenidas que combina organizadores y movilizadores, coalición y movimiento, ¿no? Líderes y militantes, es lo que le permite al Frente, le ha permitido en algunas circunstancias ser exitoso electoralmente, pero sobre todo es lo que le ha permitido representar eficientemente a los intereses de izquierda, ¿no? Y representar eficientemente a los intereses de amplios colectivos que han demandado y demandan cuestiones relevantes para la sociedad. Esto es, el Frente Amplio nació atado o con vínculos muy fuertes con los sindicatos, pero también con otros movimientos sociales, ha construido vínculos a lo largo de los años, y eso lo ha llevado a que cuando ha estado en el gobierno, también obviamente cuando ha estado en la oposición, pero en particular cuando ha estado en el gobierno, ha representado y ha transformado en política pública muchas de las demandas históricas de estos colectivos, ya sea del PIT-CNT, como también del movimiento feminista o de las organizaciones de derechos humanos o de las organizaciones de la diversidad sexual. Y eso muy probablemente, tiene que ver con esta capilaridad que tiene el Frente Amplio, porque si ustedes piensan, muchas de estas decisiones que se han incorporado a los programas del Frente a lo largo de los años han venido en parte de un tejido que se han hecho en circunstancias históricas determinadas, que han hecho las bases en colaboración con los militantes de base, en colaboración con organizaciones sociales, han tejido para llevar tal o cual propuesta al programa
del Frente, eso quedó escrito en el programa del Frente y después eso es un instrumento para que se materialice en el gobierno. Entonces, la función de representación que cumplen los partidos es muy importante. El Frente Amplio tiene una estructura que le permite llevar y traer, ¿no? Y le permite al partido y a los líderes estar informados sobre qué pasa abajo. Eso es importante para que el partido no pierda vínculos, como decía, no se desconecte de los intereses sociales, porque el problema es que cuando los partidos se desconectan de lo que los amplios grupos que lo votan quieren, se generan procesos donde se disminuye la participación política y hasta se generan vacíos de representación, como han ocurrido en otros partidos en América Latina que hicieron virajes ideológicos justamente porque los líderes no estaban contenidos por bases, ¿no? No sé, AD en Venezuela, el PJ en Argentina en los 90. Entonces, ejemplos hay muchísimos sobre eso y creo que el Frente Amplio con esta estructura no es que está salvado del todo, ¿no? Pero los años han mostrado que existieron algunas circunstancias particulares donde esta estructura paró, ¿no?, en determinadas decisiones de los líderes que iban para otro lado y que probablemente disgustaban a una parte importante del electorado del Frente, ¿no? El ejemplo sirve, digamos, el estallido social en Chile. Meses de movilización social, ni una sola bandera de partido político. Alguna vez fueron algunas diputadas del Partido Comunista, jóvenes ex dirigentes del movimiento estudiantil, que aparecieron por ahí en la calle, digamos, con alguna bandera, pero a grandes rasgos, en los cientos de miles de personas marchando por el centro de Santiago en las distintas ciudades, ni una sola bandera de partido. Vayamos más para atrás, el movimiento estudiantil del año 2011, ni un solo partido, ni uno solo, ¿sí? De hecho, el resultado es que de ahí surgieron 2 o 3 nuevos partidos políticos que ya incluso tienen representación parlamentaria. Entonces, las demandas sociales van a seguir emergiendo, las necesidades de la sociedad, nuevos intereses, nuevos problemas van a seguir surgiendo en la sociedad. La historia no se termina nunca. La pregunta es, ¿dónde está la organización política para captar eso, para incorporar eso, para procesarlo políticamente? Y ahí es donde radica gran parte, la capilaridad que decía Vero, gran parte de la capacidad del Frente Amplio está en eso. Y no podemos asegurar, como decía Vero también, no podemos asegurar acá a futuro el Frente Amplio no le va a pasar lo que sucedió acá con los partidos que durante el estallido no podían ni aparecer, no podían salir ni a caminar por la calle, ¿sí? Porque era, incluso fíjense, o sea, hay una imagen muy violenta, muy triste de Gabriel Boric, un dirigente de la izquierda chilena, dirigente estudiantil de izquierda, ¿sí?, que fue a una de las marchas y recibió huevos, le tiraban vino, le tiraron agua, o sea, la pasó espantoso. Un líder joven del movimiento estudiantil de izquierda, no podía estar ni en la calle, ¿sí? O sea, digamos, ese es el distanciamiento que vos tenés que evitar. Y quizás hoy no lo ves, y quizás hoy decís, bueno, yo todo esto, esta estructura no la necesito, me molesta más, pero vos en realidad esta estructura la tenés, entre otras cosas, para el largo plazo, y para cuando te están fallando tu olfato de líder para captar, ¿sí? O cuando las cosas no están saliendo muy bien. O sea, yo incluso lo pensaría en esa lógica, digamos. O sea, ¿para qué momentos incluso es súper necesario y súper funcional una estructura de esta naturaleza? Bueno, con esto que comentan tanto Vero como Fer, me dan pie para algo que también queríamos plantear. Vamos a traer un poco la bola de cristal, porque ahora sí les vamos a desafiar con lo siguiente. ¿Qué debería hacer el Frente Amplio como para renovarse, realmente renovarse? Porque también pasa que en los 70 los comités de base fueron como lo aglutinante y lo que permitió el efecto tremendo que tuvo en relación a la conexión justamente con la representación. Y esa representación se pierde, como que el comité base ya no es central en esa capacidad de captar representación con el ciudadano a pie. Y hoy tenemos también las redes sociales, tenemos como una militancia virtual. ¿Qué tiene que pasar con los comités base? Tienen que adaptarse, tienen que dejar de existir y dar posibilidad a otras formas de participación. Pasó también con discusiones de los jóvenes frente amplistas, la JFA, tratando de entrar a la estructura y los comités base un poco que les hacía ruido de que entren. Entonces, como que se dan también como procesos de puja entre que son hasta, yo lo interpreto como generacional. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué avisoran en cuanto a la renovación del Frente Amplio para volver a ganar representatividad hacia los movimientos sociales, por llamarlo así, hacia la gente común?
Nosotros terminamos el libro de una manera que queríamos terminar. Las conclusiones del libro te podés soltar un poquito la pluma, ¿no? Y quisimos soltar un poquito la pluma y tenemos un último apartado en el que decimos, bueno, ¿esta es una organización del pasado o es la democracia en el siglo XXI? Y acá hagamos un poquito de teoría, ¿sí? Un poquito. Si la teoría democrática tiene razón, y vivimos en una época en la que la ciudadanía demanda más lugar, más poder de decisión real, no decorativo, no que vaya un técnico y les pregunte a ver qué quieren vecinos, vecinas, después se va y hace cualquier cosa. O sea, participación real, efectiva, con eficiencia, con eficacia. El comité de base es la estructura del siglo XXI. ¿Sí? Es decir, la estructura de base, una estructura abierta, de open access, sería el término, digamos, en inglés, de estructura abierta, de acceso libre, ¿sí? Es la estructura democrática del siglo XXI. Por lo tanto, no hay nada en la estructura del Frente Amplio que uno pudiese pensar es de modé, es propia del pasado. Yo creo que hay que desafiar el sentido común. Así como nosotros tratamos de desafiar el sentido común con Crónica, están radicalizadas las bases, están cooptadas las bases, Bueno, los datos no dicen eso. Los datos no dicen eso. Hay fracciones que les va mejor, que les va peor, pero nada más. Entonces, hay que desmitificar un poco. Y lo primero es cuál es el rol que cumple y quién tiene acá la responsabilidad, ¿no? Lo segundo que hay que decir es lo que planteaba antes. La democracia lleva tiempo y por lo tanto si vos tenés una estructura compleja, y bueno, sí, las cosas te van a llevar más tiempo, pero ganás en el largo plazo muchísimas cosas que a muchos les encantaría tener, ¿sí? Yo recuerdo un entrevistado que en algún momento nos dijo, bueno, fíjate, la estructura de base, ¿y qué serán? Unos 10.000. Con cierta lástima me lo planteaba, ¿no? Fíjate, antes eran muchos, ahora ¿qué serán? 10.000 serán, de gente que permanentemente están militando y participando. Y después de la entrevista yo le decía, bueno, vos te das cuenta, ¿no? Hoy somos 3 millones, vos me estás diciendo que hay 10.000, más o menos 10.000, que están de manera permanente involucrados. Y le conté la historia del Partido Socialista de Chile. Creo que no nos terminamos de dar cuenta de la dimensión de toda esta historia, ¿no? Eso por un lado. Lo que no quita que haya un desafío, volvería a decir, de revitalizar el rol de los comités de base, de la estructura de base. Y en ese sentido, yo creo que la pelota está en la cancha de los liderazgos, con figuración nacional, con peso, con relevancia, que pueden marcar opinión, ¿sí? Sin duda. Sin duda hay un desafío de llegar a, por ejemplo, la periferia de Montevideo de manera más permanente. Hay desafíos puntuales, pero la modernización no pasa por la herramienta. La herramienta, en realidad, es súper de avanzada pensando en términos de estructura democrática. Lo que pasa es de qué contenido la dotás y cuál es el rol que le das y cuál es el valor que le das en términos de discurso, ¿no? Si vos estás diciendo permanentemente las bases nos molestan, las bases no frenan, las bases esto, las bases lo otro, y bueno, terminás de instalar una noción respecto del rol que cumple eso, digamos, ¿no? Y así es como se generan los mitos. No digo que eso sea lo que permanece, ¿no? Pero bueno, pero eso es lo que uno también, como parte del relato, uno escucha. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, que hay muchos comités que tienen una vida muy activa en Twitter, que tienen una vida muy activa en Facebook, que tienen Instagram, que han hecho actividades durante la pandemia demostrando que han sabido adaptarse a los momentos, ¿sí? Entonces, acá la clave pasa por incorporar tecnología a una dinámica que es la que ya tenías, ¿sí? Porque además lo más extraño de toda la reflexión respecto de los comités de base, la estructura de base, es que tenés lo que cualquier partido del mundo quisiera tener. Vamos a ponerlo en términos así, bien estratégicos. Tenés un ejército de voluntarios dispuestos en todo el territorio, disponibles para militar por la causa. Yo no podría entender dónde está el problema de eso. ¿Sí? Si a eso le sumás que es de una estructura abierta, ¿sí? Donde nadie le va a impedir, capaz que en algún lugar me siento más recibido que en otro, qué sé yo, pero eso por dinámicas, otras dinámicas. Pero si a eso le agregás que no hay nada que me impida a mí ingresar, hola, ¿qué tal? Quiero militar, buenas tardes, ¿sí? Si a eso le sumás que esa persona que acaba de entrar perfectamente puede terminar en las estructuras más altas del Frente Amplio en muy poco tiempo, ¿sí? Digamos, conociendo la literatura comparada, conociendo las experiencias, a uno le cuesta ver dónde está el problema. Y claro, el problema está en el contrapeso de poder, en que no deja de ser una disputa de poder. Válida, por supuesto que válida, pero no deja de ser una disputa de poder, ¿no? Y en ese sentido, por lo tanto, yo diría que el desafío es
el de incorporar nueva gente, por supuesto, pero yo creo que eso viene, como decía Vero hoy, de parte del liderazgo, y por supuesto, de incorporar herramientas nuevas, que a su vez facilitan el intercambio y facilitan la dinámica. O sea, hoy en día es más fácil a través de grupos de WhatsApp ponerse de acuerdo y coordinar acciones y demás que en el 71. Pero como ya la literatura hasta el cansancio ha demostrado, la tecnología reduce costos y acelera tiempos, pero nada más. O sea, digamos, la reducción de costos y la aceleración de los tiempos para ciertas cosas no quiere decir que te solucione todos los problemas. Te soluciona muchos problemas, ¿sí? Pero también te puede generar otros, ¿no? Y finalmente, si hablamos de nuestro rol, digamos, acá es desde la ciencia política, la evidencia, la literatura, lo que conocemos, la literatura es así, tajante, respecto de, incluso para la movilización electoral, podrá haber cambiado el tiempo, el rol de la tecnología y qué sé yo, que te reduce los costos. Pero está demostrado con metodología experimental, con la más rigurosa evidencia posible, que nada es más eficiente que el contacto cara a cara. Es más costoso, es más complicado, no todas las organizaciones lo pueden hacer, no todas las candidaturas, esto se estudia mucho en Estados Unidos, por lo tanto está analizado más a nivel de candidatura que a nivel de organización partidaria. Y parte de la conclusión es, bueno, no todos los candidatos pueden hacer esto porque no todos tienen voluntarios, ¿sí? Pero Obama jamás habría ganado las elecciones sin 2.200.000 voluntarios. 2.200.000 voluntarios. Entonces, las posibilidades de transformación de la política, ¿sí?, vienen dadas como desde hace miles de años, por el contacto cara a cara, porque la política no deja de ser una actividad humana, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no hay nada que pueda ser sustituido por la tecnología. La tecnología te puede complementar, te puede ayudar, ¿sí? Pero la evidencia es indiscutible. Bueno, yo lo último que quería decir era bien corto. A ver, esto surge de nuestro libro también. Nuestro libro tiene datos sistemáticos que muestran que los comités de base han incorporado la tecnología a su militancia. En general, los comités de base utilizaban antes de la pandemia múltiples canales de comunicación y los combinaban con su trabajo tradicional. Ahora, lo que ha quedado demostrado, y que capaz que la pandemia lo ha acelerado, es que ahora eso se ha multiplicado durante la pandemia y los comités de base en pandemia se están reuniendo por Zoom. Eso quiere decir que la actividad de los comités de base no se ha interrumpido, por lo tanto el mejor indicador de que los comités están ayornados al uso de la tecnología me parece que es esto, y también es un indicador de que si es verdad que los comités de base están llenos de viejos, bueno, los viejos parecen haber sido bastante receptivos al uso de la nueva tecnología porque de alguna manera los comités de base siguen funcionando. Entonces me parece que esa afirmación como que no tiene ningún asidero empírico. Y después la otra cosa que está como demostrado por la literatura, la militancia exclusivamente por redes no es militancia, ¿no? Y acá existen, a ver, ejemplos, lo han hecho otros partidos, otros sectores que no son el Frente Amplio, se han dado cuenta que estructuras como las que el Frente Amplio ya tiene montada, ellos tienen necesidad de montar. Sartori hizo su campaña para las elecciones internas en base a una estructura de organizadores. Claro, los tuvo que comprar, porque no los tiene, ¿no? Y esa es la diferencia con el Frente Amplio. Pero también Cabildo Abierto se dio cuenta que tenía que salir a recorrer el territorio, ¿no? Entonces, el Frente Amplio tiene esta estructura ya armada, lo que quizás también ocurre es que la estructura esta termina funcionando por inercia, ¿no? Es decir, en algún momento se creó esta estructura en los estatutos, los comités de base surgieron, empezaron a funcionar y siguieron andando como por inercia sin que exista una política decidida de parte de la organización, de parte de los órganos superiores del partido hacia las bases, ¿no? No digo que no exista en momentos puntuales, ¿no? Eso sí, pero una política sistemática bueno, ¿qué tienen que hacer las bases? ¿Qué campaña tienen, qué recorridos tienen que hacer las bases? Ahora, en esta fecha se recorre el territorio para un lado, en esta fecha se entrega información sobre tal otro. Eso, más bien, que también es bastante difícil de organizar porque las bases son muy autónomas, ¿no? Pero sí es cierto que en algunos momentos también las bases reclaman ciertas directivas de bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el territorio? Entonces, capaz que pensar un poco más esto es una forma de revitalizar a la estructura de bases y también revitalizar al movimiento a la vez que se revitalizan las bases. El Frente Amplio no es exitoso sin las dos patas. Este aporte de Verónica y Fernando es un muy buen insumo para seguir reflexionando y repensándonos, siendo conscientes de que somos movimiento y no podemos quedarnos quietos. Así que muchas gracias a Verónica y muchas gracias a Fernando. Muchas gracias a ustedes por la invitación Gracias y la a ustedes, conversación. sí.
Muchas gracias. Esto fue Coronavivos, nos escuchan en la próxima.